Estoy seguro de que más de uno necesita escuchar esto, pero no importa cuánto lo quieras, no puedes jugarlo todo. Y no, esta no es una especie de reto. Durante ya bastantes años he luchado con este deseo incontrolable por querer jugar todos los videojuegos importantes que llegan al mercado. Siempre que hay un nuevo evento y los títulos comienzan a anunciarse, digo, oh, ese se ve genial, ese definitivamente lo debo de comprar, ese lo voy a poner en mi lista, ese ya lo jugué pero es una nueva versión así que debo jugarlo de nuevo. Esto esencialmente sucede 2 o 3 veces al mes, por lo que al final termino con una lista interminable de videojuegos que quiero jugar. Y resulta bastante estresante intentar mantenerse al corriente con todo. Y es que esta es la cosa. Según las estadísticas, una persona promedio en el mejor de los casos juega alrededor de 10 títulos distintos a lo largo de un año. Esto significa que si juegas durante prácticamente toda tu vida, digamos 60 años, al final habrás jugado aproximadamente 600 videojuegos, lo cual suena como bastante. Pero, ¿quieres saber cuántos títulos fueron lanzados en Steam únicamente durante el último mes? 1687. ¿Y quieres saber cuántos juegos hay en total en el Nintendo Switch durante estos momentos? 11.246. Y estas cifras son relativamente las mismas para cada una de las consolas. Por lo que sí, no importa cuánto lo queramos ni cuánto tiempo libre tengamos, nunca podremos llegar a jugarlo todo. Pero ¿sabes qué? No hay ningún problema con eso, porque de hecho creo que no poder jugarlo todo es algo mucho más positivo de lo que es negativo, y es de eso de lo que hablaremos ahora. Pero antes de continuar, me gustaría agradecerle enormemente a Opera GX por ser el patrocinador de este video. Opera GX es el primer y único navegador de internet diseñado específicamente para jugadores. ¿Y qué es lo que lo hace para gamers? ¿Podrías preguntarte? Bueno, los mods. Los navegadores cotidianos suelen resultar bastante aburridos, pero a través de los mods, Opera GX te permite personalizar cada uno de los elementos que hay en pantalla, desde la apariencia, los colores, la música de fondo e incluso el sonido de las teclas y el mouse. Pero la mejor parte de todas es que en la tienda puedes encontrar un montón de temas basados en tus videojuegos favoritos, desde Dark Souls hasta Persona 5 y todo lo que te puedas imaginar. Otra de las grandes características de Opera GX es que te permite limitar la cantidad de memoria RAM que el navegador utiliza, lo cual significa que no tienes que preocuparte si eres como yo y tienes un montón de ventanas abiertas a la hora de estar trabajando en un video. Y lo mejor de todo es que es increíblemente sencillo de instalar. Solo necesitas descargar el navegador y con la herramienta de importación puedes importar inmediatamente todos tus datos de otros navegadores, entre ellos el historial, tus sesiones iniciadas y tus páginas favoritas. Así que, ¿qué esperas? Utiliza el link que te dejaré en la descripción y en el comentario fijado para descargar el navegador. Y de nuevo, muchísimas gracias a Opera GX por ser el patrocinador de este video. En el mundo de la psicología y las ciencias sociales existe algo conocido como FOMO, que esencialmente significa el miedo a perderse de algo. Un término que en pocas palabras se refiere al deseo que todas las personas tienen por no sentirse excluidas. Esto sucede en todas las etapas de la vida, pero es extremadamente común entre los jóvenes y los niños. Por ejemplo, un día llegas a la escuela y absolutamente todos tus compañeros se encuentran hablando sobre una nueva película, una nueva serie de televisión, una nueva temporada de un videojuego, o incluso puede que todos estén utilizando un nuevo producto en específico como una marca de ropa. Pero si por algún motivo tú aún no has tenido la oportunidad de experimentar aquello de lo que todos se encuentran hablando, bueno, esto puede hacerte sentir como separado de los demás, como si fueras incapaz de integrarte a la conversación, o en otras palabras, excluido. Esencialmente, el FOMO es un fenómeno
fenómeno impulsado por nuestro deseo de conectar con los otros. Queremos ser parte no solo de la conversación, sino de los momentos, entre comillas, importantes de la vida. Momentos históricos o significativos de alguna manera, como el estreno de una película extremadamente popular. Es por eso que ver a todos tan emocionados con algo y sentir que tú te estás perdiendo de eso, puede llegar a afectarnos mucho más de lo que quisiéramos admitir. Y los videojuegos lamentablemente no son inmunes a esta tendencia. De hecho, diría que son la mayor fuente de FOMO que hay en la actualidad. Una gran cantidad de la industria moderna del gaming se basa precisamente en crear esta necesidad entre los jugadores. Podemos ver a muchas compañías ofreciendo acceso anticipado a los juegos si los preordenas, o haciendo eventos especiales que solo son accesibles durante un periodo relativamente corto de tiempo, garantizando que por lo menos te sientas presionado a jugar para no perderte de ellos. Y especialmente en el mundo de las redes sociales, es muy difícil resistirse a un título nuevo cuando todos tus amigos comienzan a compartir imágenes sobre él. Y la cosa es que tal vez hubo una época en la que era relativamente posible jugar la gran mayoría de los videojuegos importantes. Por ejemplo, el Nintendo 64 únicamente tuvo 296 lanzamientos en el territorio americano. Y de esos, solo una docena son considerados como esenciales, por lo que probablemente la gran mayoría de las personas que crecieron con la consola llegaron a jugar muchos de estos títulos en algún momento de sus vidas. Y lo mismo se puede decir para el PlayStation 1. Pero las cosas han cambiado mucho en la época actual. Ahora la cantidad de videojuegos que llegan al mercado ha aumentado de una manera tan grande que jugarlo todo ya no es algo posible, pero aún así lo intentamos. Pero uno de los grandes problemas con el FOMO es que si te dejas llevar por él, es muy sencillo caer en un ciclo en el que compras un juego que realmente te llama la atención, comienzas a jugarlo, pero antes de que puedas llegar al final, llega otro título del que ahora todos se encuentran hablando. Así que dejas de jugar el anterior por unos momentos para comenzar con el nuevo, pero antes de que puedas terminarlo, llega otro juego del que ahora todos se encuentran hablando de nuevo. Y esto se repite de una manera infinita hasta que paradójicamente tu miedo a perderte de algo te lleva a perderte de todo. Porque lo queramos o no, este ritmo de consumo ocasiona que no disfrutemos de las aventuras de la forma en la que deberíamos, esencialmente convirtiendo a los videojuegos no en un entretenimiento, sino en una lista de pendientes, algo que queremos tachar tan rápido como sea posible para poder movernos a lo que sigue. De hecho, dando un simple vistazo a los trofeos de algunos de los videojuegos más populares de los últimos años, podemos notar que existe una tendencia a no terminarlos. El porcentaje de jugadores que realmente llegan hasta los créditos es extremadamente bajo en cada uno de los casos. Y creo que es precisamente por esto, porque constantemente buscamos comenzar con lo siguiente, incluso si eso significa abandonar lo anterior. Aunque probablemente el hecho de que los videojuegos modernos sean tan grandes también tenga mucho que ver con esto. Pero bueno, el punto es que este suceso tiene un nombre y se llama dopamina de la anticipación. Un fenómeno en el que, esencialmente, nuestro cerebro libera dopamina cuando estamos esperando el lanzamiento o la llegada de algo, en este caso, videojuegos. Es decir, nos gusta cuando un videojuego es anunciado, nos gusta el hecho de contar los días esperando por él, pero sobre todo, nos gusta la sensación de por fin obtenerlo. Todo esto nos hace sentir bien, pero una vez que comenzamos a jugar e invertimos unas cuantas horas en él, lo más probable es que la liberación de dopamina comience a disminuir. Y obviamente la única manera de volver a sentir lo mismo de nuevo es emocionándonos por el lanzamiento de un nuevo título. Honestamente, podríamos llamarlo como una adicción, porque eso es exactamente lo que es. Somos adictos no a jugar, sino a consumir. Y no estoy diciendo que esto sea algo bueno o malo, pero muchas personas no solo quieren experimentar el videojuego, sino que quieren compartirlo, quieren poder conversar sobre él. Por lo que jugar un título del que ya nadie se encuentra hablando puede resultar mucho menos atractivo que simplemente probar el videojuego del momento.
Esta es tristemente la realidad en la que vivimos ahora. Prácticamente la cantidad de juegos que llegan al mercado es una tan grande que muchos títulos dejan de ser relevantes unos cuantos días después de su lanzamiento. Algunos duran una semana, otros tal vez lleguen al mes. El punto es que todo sucede de una manera tan rápida que se vuelve prácticamente imposible intentar mantenerse al corriente. Hay ocasiones en las que esperamos años para que un videojuego sea lanzado y en menos de una semana ya estamos pensando en el siguiente, siempre preocupándonos por el futuro en lugar de centrarnos en el presente. Y todo esto precisamente por la dopamina de la anticipación. Es por eso que existe la presión de jugar todo en el momento en el que sale, porque de otra manera los juegos simplemente pierden su relevancia. Y quedarse atrás significa llenarse de spoilers, ver a todos divertirse sin ti o no tener a nadie con quien conversar sobre ello cuando por fin decides jugarlo. Y la peor parte de todas es que cada cierto tiempo parece haber un videojuego que se lleva prácticamente toda la atención del internet durante unas semanas. Por lo que si no formas parte de la conversación, te quedas completamente de lado. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Animal Crossing o tal vez el mejor ejemplo durante estos momentos, Elden Ring. Probablemente todos se acuerden de esto, pero cuando Elden Ring apenas llegó al mercado, absolutamente todo el internet estaba inundado con información sobre él. Personas compartiendo sus videos, tutoriales, guías para encontrar un montón de objetos en específico, imágenes de los jefes y todo lo que te puedas imaginar. Durante un pequeño momento, realmente parecía como si el mundo entero se encontrara jugando. Y estoy seguro de que a raíz de esto, muchas personas se sintieron presionadas a por lo menos darle una oportunidad. Después de todo, si todos lo están disfrutando de una manera tan grande, obviamente tú deberías de hacerlo también, ¿no? Pero una de las partes más negativas sobre el FOMO es que a veces puede llevarnos a consumir cosas que realmente no son para nosotros. En el caso de Elden Ring, por ejemplo, bueno, es un juego difícil y lo más probable es que más de uno se haya arrepentido de comprarlo únicamente por seguir las tendencias. Este no es mi caso, por supuesto, yo adoro Elden Ring, pero estoy bastante seguro de que todos, incluyéndome a mí, hemos pasado por algo similar con otras aventuras, como con Cyberpunk 2077. Un título que acaparó tanto la atención durante su campaña de prelanzamiento que muchas personas terminamos adquiriéndolo únicamente por esto. Y bueno, ni siquiera es necesario explicar la gran decepción que la mayoría nos llevamos. Este fue el juego que me hizo darme cuenta de que tenía un problema con el FOMO, porque realmente no había una razón para que yo lo jugara. No soy un gran fanático de The Witcher 3 ni de CD Projekt Red, y de hecho, los RPGs occidentales nunca han sido de mis géneros favoritos. Pero por alguna razón durante esos momentos, realmente sentía que debía de jugarlo, y era solo por el miedo a perderme de él. Supongo que muchos de nosotros cuando éramos pequeños crecimos sin la posibilidad de tener una gran cantidad de videojuegos, por lo que en algún momento de nuestras vidas nos prometimos que cuando fuéramos grandes podríamos comprarnos todos los que quisiéramos. Y este es el problema, que como ahora el tiempo que tenemos para jugar resulta tan limitado, intentamos llenar ese vacío jugando o en su respectivo caso, comprándolo todo. Es decir, siempre debemos de tener algo que nos espere en el horizonte para poder sentirnos felices, ya sea un videojuego, una consola o cualquier otro producto. De hecho, los constantes rumores sobre un Nintendo Switch 2 son un ejemplo perfecto de esto. Pero esto lo único que ocasiona es que no importa cuánto avancemos ni cuánto tengamos, nunca llegaremos a sentirnos satisfechos porque siempre habrá algo más que queramos conseguir. Esta es esencialmente una carrera que no tiene final. Pero esta es la cosa, una verdad que muchos de nosotros nos negamos a aceptar es que no solo no es posible jugarlo todo, sino que también no se supone que lo juguemos todo.
Creo que la mejor analogía que existe para esta temática es imaginar que nos encontramos en un buffet de comida. Obviamente en estos lugares hay decenas de platillos de los que podemos escoger, pero el hecho de que haya tantas opciones no significa que debas de probarlas todas. En realidad, la única razón por la que existe tanta variedad es para que cada persona pueda encontrar al menos algo que le llame la atención. Y así es justamente como funcionan los videojuegos. En esta época existen tantos lanzamientos no porque alguien espere que una sola persona pueda jugarlos, sino porque simplemente hay algo para todos los jugadores. ¿Te gustan los títulos difíciles que suponen un reto para poder completarlos? Bueno, hay cientos de miles de ellos. ¿Te gustan los juegos tranquilos en donde no debes de preocuparte por nada? También hay muchos para ti. Y esa es la magia de la era moderna, que siempre hay algo para todos. El único problema es que a veces confundimos esto con el hecho de que debemos de consumirlo todo, lo cual obviamente no es verdad. Y con esto no intento decir que no deberías de emocionarte por los nuevos lanzamientos. Al contrario, por supuesto que deberías de sentirte feliz, pero el punto importante es que no deberías de sentirte culpable por no tener el tiempo para jugar cada una de las cosas que salen, ni tampoco presionado por la influencia de los demás. Después de todo, esto no solo es aplicable para los videojuegos, sino para cada uno de los aspectos de la vida, porque la vida misma es algo finito, por lo que no importa cuánto lo queramos, nunca podremos leer todos los libros, ni ver todas las películas, ni escuchar todas las canciones, y eso está bien. Y es que algo sumamente divertido sobre el FOMO es que en realidad es un sentimiento extremadamente momentáneo, porque una vez que dejas de preocuparte por los lanzamientos recientes y esperas unas cuantas semanas, te darás cuenta de que en realidad no tenías tantas ganas de jugar ese videojuego, solo era la emoción del momento. Y créanme que esto fue una gran revelación. Pero ahora que ya entendimos cómo funciona el FOMO y por qué nos sentimos de esta manera, creo que llegó el momento de pasar a la última parte del video, en donde veremos por qué no poder jugarlo todo es de hecho algo positivo. Al igual que para muchas personas, durante mi infancia realmente no era posible tener más de una consola. En el mejor de los casos era necesario vender la anterior para conseguir la más reciente. Y por ende, yo crecí toda mi vida con consolas de Nintendo, desde el NES hasta el Wii U y todo lo que hay en el medio. El Xbox 360 fue la primera consola que llegué a tener que no fuera de Nintendo. Y el PlayStation 4 fue mi primera consola de PlayStation, por lo que obviamente cuando llegué a estas plataformas, me encontré con una infinidad de videojuegos que nunca antes había jugado, muchos de los cuales se convertirían en algunos de mis favoritos. Y justamente por esta razón, una de las cosas que más me gusta hacer ahora en mi vida adulta es jugar por primera vez todos estos títulos que en su momento nunca tuve la oportunidad. ¿Y sabes qué? Han sido algunas de las mejores experiencias que haya tenido jugando. Sly Cooper, Metal Gear Rising, Grand Theft Auto, Kingdom Hearts, todos estos son títulos que probé recientemente, e incluso hace apenas unos cuantos meses decidí jugar Minecraft por primera vez en la vida. Y sí, para algunos podría resultar sorprendente que nunca lo haya probado, pero honestamente siempre me pareció un título muy alejado de mis gustos personales, y espero no ofender a nadie con esto, pero lo consideraba como un juego para niños rata. Pero jugarlo de principio a fin, descubriendo todas estas cosas que para muchas personas ya son tan habituales, fue una gran experiencia. Y lo mismo me sucedió con Halo. Por supuesto que llegué a jugar algunas cuantas partidas de Halo multijugador cuando era pequeño, pero no fue hasta el lanzamiento de Halo Infinite que realmente me dije, ¿sabes qué? Creo que es momento de darle una oportunidad a esta franquicia. Así que comencé a jugar todos y cada uno de los títulos
episodios de la serie, y sin esperarlo, se convirtió en una de mis sagas favoritas de los últimos años. Y la mejor parte de todas es que incluso disfruté de los juegos que todos me decían que iba a odiar, como Halo 4 y 5, los cuales me parecieron excelentes. Y creo que esta es la parte importante, que jugar algo años después de su lanzamiento te da la oportunidad de experimentarlo sin ningún tipo de prejuicio. Porque, lo queramos o no, esto es lo que siempre sucede cuando un videojuego llega al mercado. La gente en internet inmediatamente comienza a criticarlo. Algunos lo utilizan para la guerra de consolas y cosas por el estilo. Y esto, indudablemente, tiene un efecto en la percepción que tenemos sobre dicho producto. Muchas personas se retraen de jugar algo en específico únicamente por los malos comentarios de los demás. Pero probar un título años después, cuando ya nadie habla sobre él, te permite experimentarlo como lo que realmente es, un increíble videojuego. Es por eso que me encanta jugar cosas por primera vez en la vida, porque de esta manera puedo apreciarlas como no creo que lo hubiera hecho en su momento. Así que sí, tal vez no tengas el tiempo para jugar el último juego de Persona. Puede que te pierdas de un montón de títulos independientes simplemente porque hay demasiados. O puede que incluso no tengas la oportunidad de probar un juego extremadamente popular como Elden Ring. Pero tal vez en 10 o 20 años en el futuro, las cosas cambien y puedas llegar a jugarlos. Y ¿sabes qué? Estoy bastante seguro de que los vas a disfrutar mucho más. Y eso es lo único que importa. Después de todo, los videojuegos nunca van a desaparecer, así que deja de preocuparte por jugarlo todo y mejor concéntrate en disfrutar. Hey, espero que te haya gustado este video. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, pero sobre todo, muchísimas gracias a todos los Patreons y miembros del canal por seguir apoyando mi contenido. Especialmente a Eric Aguilera y Pronébula, los dos mayores aportadores. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.